Ante la pregunta si estábamos preparados institucionalmente, como docentes, como estudiantes o como familia para enfrentar este reto, creo que no. Absolutamente nadie estaba preparado para enfrentar lo que estamos viviendo. No hay un experto a nivel mundial que nos diga qué hacer. Incluso las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones han tomado algunas decisiones erróneas. Eso lo que deja ver es que detrás de ellos no hay asesores, no hay expertos que ayuden a tomar ese tipo de decisiones. Es decir, ante esta situación el mundo entero no estaba preparado. Particularmente en el ámbito de la educación no estábamos preparados. A nivel pedagógico, por ejemplo, sí se habían hecho avances en torno a cómo hacer educación a distancia, cómo hacer educación virtual, pero era algo que se iba haciendo paulatinamente, escaladamente. El Ministerio de Educación Nacional ha hecho esfuerzos en ese sentido y ha hecho esfuerzos en mirar cómo se hace uso de los recursos en todas las regiones, pero no estábamos realmente preparados para ello. A nivel de investigación creo que mucho menos. No hay investigación robusta, seria, de tradición en torno a cómo enfrentar un tipo de situación de estas y cómo hacer educación en un tipo de situación como esta. Lamentablemente la investigación como tal pienso que se tiene que reinventarse no tanto de los procesos de investigación como tal, reinventarse de la gestión para hacer la investigación. Uno no entiende cómo en estos momentos la investigación es tildada o un investigador es tildado porque está o no está en un grupo de investigación reconocido. La idea es que la investigación sea de uso cotidiano, la investigación sea un bien común, que se haga un uso común de ella, o sea, debe haber un impacto en las sociedades y que para todos sea natural hacer investigación y que en ese sentido pues se auspicie los procesos de investigación como tal. Las instituciones tienen que hacerlo, pero en este momento no. Entonces pienso que se tiene que reinventar todo ese proceso de cómo hacemos investigación. Y lo otro es que las investigaciones se están haciendo muy a largo tiempo. Ya en estos momentos una investigación que genera un producto a los 5 años, ese producto pierde validez después de 5 años. En este momento se necesitan investigaciones ágiles, que usted en un corto tiempo logre establecer una situación problemática, unos instrumentos, los ponga en escena y saque resultados, genere un producto y lo ponga al bien común. Que haya una apropiación social de la investigación, que se genere un producto de investigación en un mes, mes y medio, es decir, que sean rápidas las investigaciones. Y todo eso es más gestión de la investigación. Entonces, estos momentos nos llaman a que eso tiene que repensarse, la gestión de la investigación tiene que repensarse. A nivel comunicativo, no hay suficiente investigación en cómo hacer o delinear los protocolos de comunicación de cada uno de los diversos canales de comunicación que tenemos y cómo aprovecharlos en todos los procesos educativos, así sea a nivel de gestión, así sea a nivel de las actividades propias de clase. No hay una rigurosidad en torno a ello. Hay elementos y hay teóricos y hay investigaciones, pero vuelvo y repito, investigaciones que se quedan muy arriba y no se bajan a la sociedad al uso común de ellas como tal. Entonces, a nivel de comunicativo hay elementos, pero tampoco no ha habido una apropiación social de esos elementos comunicativos, de esos protocolos, de esos lineamientos a nivel de comunicación para poder usar efectivamente los diversos canales de comunicación en el actual momento disponemos. A nivel organizacional, tampoco estábamos preparados, las universidades tampoco estaban preparadas para vivir estos momentos de que los estudiantes se estén totalmente en casa, lo mismo los docentes, lo mismo todo el aparato administrativo, o sea, no estábamos tampoco preparados para ello. Entonces esas dimensiones, tanto la pedagógica como la comunicativa, como la de investigación, como la de gestión, no estaban preparadas, no han hecho suficientes avances para estos momentos. Quizá la dimensión que más elementos ha aportado en estos momentos es la tecnológica. La tecnológica como tal, de una u otra manera, las tecnologías sí nos han permitido estar en compañía de otros, trabajar con otros, aprovechar lo que otros hacen y poder generar sinergias que nos permitan innovar en algunos procesos.
Imaginémonos qué sería este mundo hoy en día si no estuviera Internet. ¿Cómo estuviéramos viviendo esta situación de la pandemia si no existiera Internet, no existieran algunas tecnologías de comunicaciones? Sería totalmente más complejo, mucho más compleja la situación. Entonces, afortunadamente, de alguna manera, estas tecnologías se están usando, pero tampoco hay una investigación rigurosa de cómo hacer uso de ellas, cómo hacer un uso eficiente de ellas. Por eso yo creo que el mayor llamado es que la investigación y la gestión de ella tiene que reinventarse para aprovechar todos esos elementos que, por ejemplo, a nivel tecnológico ya disponemos, a nivel comunicativo ya disponemos, a nivel pedagógico existen teorías muy fuertes, fundamentaciones muy fuertes que hay que bajarla aprovechando el uso de las tecnologías. Entonces creo que realmente no estábamos preparados para ello, cómo hacerlo. Pero ante esa situación, ¿qué hacer? Es la otra gran pregunta, ¿qué hacer? Entonces hay como 4 grandes opciones de qué hacer. La más pensada es no hacer nada, esperar que todo pase, esperar que esta situación pase, esperar ayudas de agentes externos, esperar el gobierno que hace, o sea, esperar. Esa es una opción y es una opción válida para muchos, pero pienso que no es la mejor opción. O sea, no es cerrar la universidad y esperar qué hacemos. Detrás de todo eso hay un complejo de situaciones a nivel de todas las familias que dependen de la dinámica de funcionamiento de una institución, que hay que repensar. Eso no es cerrar la universidad y ya, no es cerrar una institución y ya, hay que pensar. Entonces tenemos que reinventarnos o repensar o reorganizarnos. Una segunda opción ante esta situación es aprovechar que ya hay elementos tecnológicos, entonces mirar que lo que ya veníamos haciendo tradicionalmente, ahora miramos cómo lo seguimos haciendo, pero con el uso de las tecnologías. Esa es otra opción, que es tal vez la que más se está usando actualmente. Es mirar cómo seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, pero apoyándonos en las tecnologías. Y es cuando nos damos cuenta, cuando queremos apoyarnos en las tecnologías, que no hay suficiente investigación en el cómo hacemos. O sea, ya al menos hay un avance en que hay que hacer cambios, hay que usar las tecnologías y hay que seguir trabajando. La pregunta es ¿cómo? Entonces uno quiere acudir a la investigación, acudir a las tesis, acudir a las bibliotecas, a hacer búsquedas, pero no hay suficiente para ello. Entonces una segunda opción es tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo con el uso de las tecnologías. Una tercera opción que se ve es cómo trabajo con otros y aprendo de otros para innovar lo que yo venía haciendo tradicionalmente. Entonces ya es mirar qué hace mi compañero, trabajar con mi compañero, mirar qué hay en otras esferas, cómo lo están haciendo, cómo yo incorporo algunos elementos e innovo mi proceso muy particular. Por ejemplo, si soy docente y tengo un estilo muy particular de hacer docencia y lo venía haciendo con éxito en la forma tradicional, ahora tengo que incluir elementos innovadores y de alguna manera reinventar o innovar el proceso que estoy haciendo desde mi estilo muy particular de hacer enseñanza. Si es la universidad como tal a nivel de gestión, entonces comienza a tomar elementos, a trabajar con otras universidades y reorganizarse y trabajar conjuntamente para poder llevar a buen término los procedimientos como tal. Si son los estudiantes también, como tal, ¿qué ventaja tienen la mayoría de los estudiantes? Que en este momento poseen un celular y es un gran elemento de comunicación y de uso de herramientas. Y los que tienen celular, al menos el canal de mensajería les sirve. Y con ese canal de mensajería lo que nos corresponde es mirar de manera innovadora cómo hacemos al menos el uso de la mensajería para continuar con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería como la tercera opción. Cómo mirar, cómo acompañarme, trabajar con otro, mirar a otros y generar procesos de innovación en mi proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje que venía haciendo, y también la universidad cómo lo podría hacer o los estudiantes. Y una gran ventaja que está surgiendo de todo esto es que las familias se están involucrando. Las familias ya están comenzando a ser parte de los procesos de aprendizaje.
ya hacen parte de las angustias, de las problemáticas del estudiante, y entre más bajo sea el nivel, pues más las familias están comprometidas. Entonces es algo que hay que rescatar en todos estos momentos. Y un cuarto elemento y final de qué hacer en estos momentos es realmente hay que reinventarnos, o sea, realmente hay que rediseñar todo, realmente hay que desaprender y volver a aprender. Hay que generar nuevas formas de hacer las cosas, aprovechar que tenemos unos canales de comunicación, que hay que generarle unos protocolos adecuados, que hay que generar investigación rápida y ponerla en funcionamiento rápido, pero aprovechar, reinventarnos nuevamente. Entonces, no hacer nada o hacerlo de la forma tradicional, como veníamos haciéndolo con la ayuda de las tecnologías, o trabajar colaborativamente con otros y mirar a otros que hacen e innovar lo que venía haciendo tradicionalmente, o simplemente hay que innovar, hay que reinventarnos, hay que tener una disrupción en ese sentido y reinventarnos totalmente. ¿Qué están haciendo las universidades actualmente? Están más como con la tercera propuesta que les digo, mirar cómo trabajamos colaborativamente y mirar qué están haciendo otros para mirar cómo trabajamos y sacamos adelante los procesos. En términos generales, que han hecho las universidades, han quedado como tres grandes entes, unos más, otros unos menos, pero por ejemplo, han generado en términos generales un mecanismo para ayudar técnicamente a los docentes a que se acerquen a las tecnologías, a que de alguna manera usen las tecnologías. Tratan de usar los elementos que más de uso común existen a nivel global. Entonces es un acercamiento al uso de las tecnologías, acercar al docente al uso de las tecnologías, acercar a la administración al uso de las tecnologías, acercar a los estudiantes al uso de las tecnologías, que de pronto es el que menos esfuerzo requiere, ahí se requiere más motivación hacia ellos. Entonces, como un elemento que están haciendo las universidades es generar una estructura, una estrategia de acompañar al docente en la apropiación de las tecnologías. Otro elemento que se está tomando que es muy vital es el acompañamiento psicológico que se le hace principalmente al docente, también a los estudiantes, incluso a los administrativos, de cómo enfrentar estos momentos. Porque los estados de ánimo de un docente cambian, el estrés, los niveles de estrés, la ansiedad que tiene el docente, cómo mirar, la carga de las diferentes actividades, los tiempos ya no le alcanzan, y si tenía otras responsabilidades, el cruce de esas responsabilidades, cómo hace, el equipo de cómputo o los elementos que tiene de comunicación, cómo los usa. Incluso el celular, muchos docentes solamente lo usaban para llamar y responder llamadas, pero ahora si tengo un poder ahí detrás de ese celular, ¿cómo hago un uso de ellos? Y la inactividad física, el aislamiento social, el estar separado físicamente, todo eso lleva a unos niveles de problemáticas internas que hay que estar acompañados. Entonces, otro gran elemento que están incluyendo las universidades es el elemento de acompañamiento psicológico. Y como un tercer elemento es el acompañamiento a nivel pedagógico, es decir, ya ayudarle al docente en mirar él cómo puede construir actividades de aprendizaje, cómo puede diseñar sus clases haciendo uso de las tecnologías que están a disposición. Entonces es como mirar cómo esos tres elementos, tanto la ayuda técnica, el asesoramiento técnico, la estrategia de asesoramiento técnico, la estrategia de asesoramiento psicológico y la estrategia de asesoramiento del uso didáctico de las tecnologías, esas tres le ayudan al docente a que tenga elementos para diseñar mejor sus clases. Ya le corresponde a cada docente, y esa es algo que le ha caído en los hombros a los docentes, es tener una responsabilidad desde su profesionalismo, desde su ética y sobre todo desde su estilo muy particular de hacer enseñanza, de mirar cómo hacer un aprovechamiento de esos recursos que le está brindando la institución y poner su creatividad, que es la competencia vital de estos momentos, poner su creatividad en el diseño de actividades de aprendizaje que realmente permitan conseguir unos objetivos de aprendizaje y desarrollo de las competencias en sus estudiantes. Entonces es ahí donde viene en este momento
la sincronía, la articulación y que el docente finalmente logre una estrategia. Muchas universidades en este momento ya han logrado que los docentes se acerquen a las tecnologías, ya tienen un acompañamiento psicológico. En este momento lo que más se está pidiendo es el acompañamiento a nivel didáctico y a nivel pedagógico del uso de las tecnologías. Acompañarlo para que él se fortalezca y se haga consciente de su estilo, de cómo va a ser docencia a distancia, cómo va a ser docencia virtual, cómo va a ser docencia presencial pero a distancia. ¿En qué sentido presencial? En que están en los mismos tiempos con sus estudiantes haciendo actividades que normalmente haría en un salón de clases y dejando actividades que desarrollarían posteriormente en otro espacio, en un salón, que lo hacían en el patio, que lo hacían en la cafetería o en el salón de clases, o en la casa. Ahora le corresponde seguir diseñando esas mismas actividades, solamente que ahora las va siempre a desarrollar en su casa. Entonces, lo presencial en la sincronía y en estar siempre visualizando al estudiante es algo muy importante, o sea, siempre estar mirando al estudiante, eso es muy importante de las videoclases, poder ver a su estudiante, sus angustias, sus preocupaciones, el diálogo es muy importante. Pero lo otro muy importante es saber diseñar muy buenas actividades, de tal manera que la labor en casa le permita que cuando esté frente a frente haya un diálogo más en torno a las problemáticas que le llevan a continuar desarrollando los contenidos. En estos momentos se habla mucho de la clase invertida. Es como el término que más ha surgido en tiempos de la pandemia. ¿En qué consiste la clase invertida? Es un poco más cercano a lo que es la educación a distancia. Es el docente prepara bien unos contenidos, los organiza, diseña unas actividades. Muchos de esos contenidos los puede hacer a través de videos, organiza unas temáticas a nivel de videos. Esos contenidos los envía al estudiante y el estudiante pues hace una gestión de esos contenidos y desarrolla unas actividades. Y dependiendo de cómo organice la actividad, van a haber unos encuentros presenciales donde se centra más en los elementos claves de los contenidos desarrollados y se genera diálogo en torno a ello. Diálogos que le permitan reforzar, aclarar, incluso profundizar en elementos muy particulares que sean de interés del estudiante y trabajar de mejor forma todo el proceso. Entonces la clase invertida, lo invertido es como que primero se envían los contenidos y luego sí comenzamos a trabajar sobre ello, porque tradicionalmente, como se está haciendo en algunos sitios, es que abro la sección y comienzo a desarrollar mis clases como con unas diapositivas previamente y termino, guardo la sección y el que no pudo asistir pues luego ve el video. Eso es algo más o menos a seguir haciendo lo que tradicionalmente hacíamos, a seguirlo haciendo con el uso de las tecnologías. Pero la clase invertida ya habla como de algo un poco diferente. Es dialogar más en la construcción de conocimientos en torno a actividades que ya se han intentado hacer y que han tenido ganancias conceptuales o algunas problemáticas y sobre ellas generar diálogo. Bueno, entonces como complementando, nosotros realmente no estábamos preparados para esta pandemia, pero sí existen formas de cómo enfrentarla y el gran consejo es que tenemos que innovar, tratar de hacer las cosas que estábamos haciendo tradicionalmente e innovarlas o mirar cómo generamos nuevos procesos de manera colaborativa con otros, simplemente reinventarlos. ¿Qué es lo que debe buscar el docente hoy en día? Debe buscar un equilibrio entre lo que debe ser el desarrollo de la clase, las actividades que él diseña y la vida muy particular del estudiante, que ese era el otro punto que quería tocar. Es algo muy importante hoy en día comprender la vida personal del estudiante para uno realmente diseñar actividades que sean acordes a esa vida de ese grupo de estudiantes. Entonces debemos de comprender varios elementos o factores. Comprender que estamos separados físicamente,
sea, eso lo debemos de comprender bien en todo sentido, y no diseñar actividades que requieran o que antes eran que requerían presencialidad y como forzar a que eso sea así. Hay que hacer un uso racional de las tecnologías y sobre todo del internet, por eso mantener el equilibrio también se refiere a mantener un equilibrio en el uso racional de las herramientas tecnológicas y principalmente de internet. Hacer un aprovechamiento del uso del celular, o sea que el celular esté involucrado dentro de las conversaciones de los grupos que haya diseñado al interior de un curso o de los grupos del curso, es decir, que sea un canal de comunicación, porque a través del celular hay varios canales de comunicación, que alguno de esos canales sea un elemento clave dentro de todo el proceso. Comprender también de que debemos de tener una buena gestión del grupo, entonces saber cada uno de nuestros estudiantes dónde está, cómo lo está haciendo, con quién está interactuando. Incluso las tecnologías nos permiten tener un diálogo uno a uno con cada uno de nuestros estudiantes. Eso requiere mayor tiempo, entonces otro elemento muy importante es gestionar bien los tiempos que le damos a cada curso, los tiempos que le damos para diseñar la clase, los tiempos que tenemos que tener en cuenta para valorar, para hacer la evaluación de nuestros cursos como tal. Recordemos que ya en lo posible, algo que se aconseja mucho es uno tener como lo que llamamos una caja de herramientas por curso, es decir, en cada curso qué herramientas utilizo y para qué las utilizo, en qué me beneficio de ellas. Esa caja de herramientas, que no es más que una tabla que va uno organizando con links de herramientas, los propósitos, esa caja de herramientas es algo que paulatinamente va robusteciendo, se va amalgando, y es lo que le va a permitir al docente diseñar o tener elementos para diseñar rápidamente unas clases, su clase como tal. Eso le permite la gestión del tiempo como tal. Los docentes deben de tener una disposición plena, una responsabilidad ética y profesional que le permitan creativamente y con entusiasmo enfrentar el diseño de su estilo, el rediseño de su estilo de hacer enseñanza, rediseñar su particularidad de cómo diseñar sus procesos, sus actividades. Hay que tener plena disposición en ese sentido. Comprender de que cada uno de nuestros estudiantes pues tiene un estilo de aprendizaje, entonces cuando diseñamos las actividades tratar de que cubran esos estilos de aprendizaje. Entonces ahí es muy importante entender de que hay que saber diseñar una muy buena actividad que tenga varias partes y no una serie de actividades que me van a cansar en el tiempo y lo que me van es agotar y lo que no me van a alcanzar los tiempos como tal. Es una evaluación más formativa que me permita ir mirando el avance de un estudiante y al final yo pueda con mucho criterio decir aprobó o no aprobó, o los objetivos de aprendizaje se lograron o no se lograron. Comprender que nadie es experto, ninguno somos expertos ante esto, ninguno, y muy pendiente de que en este momento nuestro estudiante ya su espacio es más la familia, hay unos dispositivos, unas tecnologías que tiene que compartir en la familia, cada uno está inmerso en un proceso, entonces ya hay que compartir espacios, tecnologías, anchos de banda, el internet hay que compartirlo. El estudiante también tiene un estado de ánimo, también tiene un nivel de estrés, también tiene varias otras asignaturas, también tiene varios equipos de trabajo. Él también está, digamos, aglomerado por una serie de circunstancias. Entenderlo él también. Entonces nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es diseñar actividades que permitan ese equilibrio, en entender bien al docente, en entender bien al estudiante y toda su problemática, sus posibilidades tecnológicas, entender bien que no debemos de saturarlo de actividades de aprendizaje para el aula, pero sí diseñar creativamente muy buenas actividades que me permitan valorar los objetivos de aprendizaje y sobre todo hacer un aprovechamiento bien de las videoclases o de los encuentros tutoriales para estar siempre en contacto con los estudiantes. Es en términos muy generales lo que debemos de hacer en estos tiempos. Las universidades se están acercando hacia ello. La Universidad de Cartagena ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido, en mirar cómo nos acercamos y cómo motivamos. La palabra clave son motivación, equilibrio y creatividad.
O sea, motivar al estudiante, motivar al docente, motivar a las personas que hacen parte de lo administrativo, que son necesarios en todos los procesos, motivarlos en estos tiempos. Y sobre todo la competencia y la creatividad, que últimamente ha surgido en varios ámbitos. En este momento es clave para poder innovar en nuestros procesos. Y tener un sentido del equilibrio de todo lo que estamos usando, un sentido del equilibrio que nos permita medir bien lo que estamos diseñando y usando. Cartagena particularmente ha tenido siempre sus problemáticas a nivel de las instituciones de educación básica y media. Han hecho intentos, se han hecho inversiones. Creo que aquí es que la Secretaría, sobre todo de Educación, tiene que apoyar mucho al docente, y el docente tiene que entrar en un proceso que les digo ahora de motivarse, de reinventarse o rediseñar su proceso, pero es una persona que tiene que crear, ser innovadora en ese sentido, y ella que conoce bien, ese docente que conoce bien cada uno de sus estudiantes en cada una de las instituciones educativas, poder diseñar actividades acorde a las posibilidades de los estudiantes. Cada uno se está reinventando con lo que puede, y hay que hacerlo con lo que se puede, hay que hacerlo. Muchas instituciones han vuelto al diseño de las guías en papel, rediseñarlas nuevamente y difundirlas y llevarlas a cada uno de los estudiantes, porque no hay una posibilidad de contacto en internet, por ejemplo, pero esa es una posibilidad. O sea, retomar algo y rediseñarlo y retomarlo, eso muchas instituciones lo están haciendo. O sea, volver a las guías de papel, volver a las guías como tal. Pero entonces ahora hay que mirar cómo gestiono esos tiempos, cómo diseño mejor esas actividades, cómo logro diseñar actividades para que ellos la hagan en casa, porque antes esas mismas guías existían, pero generalmente era para desarrollar en la misma institución educativa. Ahora esas guías son más para ser desarrolladas en la casa. Entonces creo que Cartagena no está preparada, igual que todos no estamos preparados, pero también está en la disposición y debe estar en la disposición de la creatividad, de la innovación y de lograr motivar a todos sus estudiantes y docentes para que realmente continúen los procesos. O sea, hay que hacerlo, no debemos de esperar a que todo pase, no, esa no es la solución. Entonces, esa es la invitación en términos muy generales, y vuelvo a repetir como las 3 palabras claves: motivar, mantener un equilibrio y sobre todo la creatividad para poder innovar. Bien, creo que esas son unas posibles respuestas muy personales de qué podemos hacer en estos tiempos desde el ámbito educativo. Muchas gracias.